Muy bien, pues como sabéis estamos en esta serie de predicaciones expositivas sobre el Sermón del Monte y nos encontramos leyendo, escuchando a Jesús hablar acerca de esa oración modelo, ¿no? Como venimos diciendo, los suyos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: vosotros pues oraréis así. Y leo en Mateo 6, del versículo 9 en adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Estamos avanzando poquito a poquito, ¿no? en este Padre Nuestro, esta oración modelo que Jesús nos dejó, y estamos analizando semana tras semana cada una de las peticiones. Empezamos por la invocación, ¿verdad? Y a modo de resumen, muy rápidamente. Padre Nuestro, ¿a quién nos estamos dirigiendo? A Dios, al único Dios verdadero. No nos dirigimos a nadie más. La oración no es a través de cualquier otro. Nos dirigimos a Dios, le pedimos a Él, le hablamos a Él, le rogamos a Él, le presentamos a Él nuestras cargas. Invocamos, Padre Nuestro, lo hacemos en virtud de la identidad que Él nos ha regalado. Nos ha amado tanto que nos ha hecho sus hijos. Somos adoptados y nos podemos dirigir a Él como Padre. Padre Nuestro, junto a esa compañía de hermanos en la fe, esa familia en la que Él nos ha introducido por gracia, por su misericordia. Y lo primero que pedimos es que su nombre sea santificado, que su nombre sea glorificado, exaltado, dignificado, que su fama se expanda, corra en medio de esta sociedad, en medio de esta generación. Ese es el deseo que tenemos, conociéndole a Él todo lo que tiene que ver con su nombre, con su ser, sus atributos, que sea dado a conocer. Esa es la primera petición. La segunda, venga tu reino. Que tu reino, sí, tu reino ha sido ya establecido, inaugurado, tú estás en mi corazón, gobierna, que tu reino está presente dentro de mí, que gobiernes en todas las áreas de mi vida, pero también oro, pido, el creyente desea que su reino sea definitivamente establecido. Que Él venga, es nuestra convicción, es nuestra esperanza, es lo que cantamos, es lo que celebramos. Unido a eso, hágase tu voluntad. Si tú eres el rey, si tú gobiernas, que todo sea cumplido en todas las áreas de mi vida. En mi andar diario, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos, mis padres, los hermanos en la fe, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar. Le miramos a Él, tu nombre, tu reino, tu gloria, pero también vimos que nos enseña a pedir por nuestras necesidades. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y la semana pasada estuvimos considerando ese mar de bendiciones que hay detrás de esa petición. El pan, lo que necesitamos, la gracia, esa nueva dispensación de gracia que necesitamos cada día para afrontar todas las situaciones que se presenten. Sí, desde un punto de vista alimenticio, ¿no? El sustento, el pan, pero todo lo demás, hay mucha situación que se presenta en el día a día. Y ahí vimos que ninguno aquí es autosuficiente. Que ninguno aquí puede levantar un grito de autosuficiencia, de que no depende de nadie, dependemos del Señor. Todo, absolutamente todo, viene de Él. Toda bendición proviene del cielo. Toda fuerza, toda sabiduría, toda capacidad que tienes no es un mérito, un logro tuyo, sino que te lo ha dado el Señor. Y le pedimos: Señor, danos el pan, dame lo suficiente que necesito hoy para afrontar todos los días, todas las situaciones de mi vida, porque yo no me basto. Y considerar todo esto mirándole a Él, y de ahí ese orden, ¿verdad? Considerar quién es Él. El Dios verdadero, nuestro Padre. Considerar su potencia, considerar su poder, considerar su
Su sabiduría nos aquieta el corazón cuando en el día a día se presentan según qué inquietudes, según qué ansiedades. Y podemos decir, el pan, lo que necesito hoy, lo que tú sabes que hoy necesito, dámelo. Él cuida de nuestras necesidades desde un punto de vista físico, corporal, pero también provee para nuestra alma, que es lo que estaremos viendo en el día de hoy y cuando continuemos en la última de las peticiones. La quinta petición es: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas. El Señor presenta el pecado como una deuda, porque el Señor demanda de nosotros una vida perfecta. El que es santo, el que es digno, el que es perfecto, demanda una santidad perfecta, sin fallo, sin pecado. Y cuando no cumplimos, escúchame bien, cuando no cumplimos, estamos en deuda. Y esa es la deuda que te tiene que quitar el sueño. Podemos tener una deuda económica y a veces una deuda económica nos mantiene en vilo, ¿verdad? Una noche. Pero nuestras afrentas, nuestro pecado, esa deuda respecto al Señor es la que te debería quitar el sueño. Uno puede pensar, ¿no?, en esa deuda en un término más absoluto, es decir, el que está sin Cristo, por amor a ti, por amor a tu alma, deberías estar en vilo todas las noches. Porque la paga del pecado es muerte. Y aquel que está sin Cristo está en un estado de muerte espiritual. El que está en Cristo anhela, espera, tiene la esperanza en una gloria eterna. Pero aquel que está sin Cristo, la alternativa no es el cielo, sino el infierno. Esa deuda, ¿dónde se contrajo? En el huerto del Edén. Ahí cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando se rebelaron, cuando levantaron ese, como decimos a veces, ¿no?, este asqueroso grito de independencia, cuando sucumbieron a la mentira del diablo, cuando pensaron que Dios no les había dicho toda la verdad, ahí el pecado entró. Nació, como digo, en el Edén, todo se resquebrajó, la armonía inicial de la que disfrutaban Adán y Eva en el Edén, con el Señor, entre ellos, con la naturaleza, con todo lo creado, se hizo añicos. Lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Adán trabajaba con deleite. Sí, trabajaba con deleite. El trabajo en sí mismo no es la consecuencia del pecado. Adán trabajaba antes del pecado. Pero entró el pecado y la tierra empezó a producir espinos y cardos. Entró el pecado y lo malo no era el trabajo, sino la actitud, la queja, la pereza. Eso es lo malo. ¿Y qué me dices de la relación entre Adán y Eva? Ese matrimonio perfecto tan solo duró de Génesis 2 a Génesis 3. Entra el pecado y empiezan a echarse las culpas. Señor, es que la mujer que me has dado. Y en aquel momento empiezan a sentir algo cuando se ven, cuando cruzan la mirada el uno al otro, experimentan algo que hasta el momento no habían experimentado: vergüenza. Se miran el uno al otro y tienen que correr a coger hojas de higuera y taparse. Sienten vergüenza. El pecado daña, rompe, pone distancias. Sí, en una relación matrimonial, ahora que lo considerábamos, pero en todo tipo de relación. A nivel familiar, con padres, con hijos,
con hermanos, con amigos, dentro de la iglesia también. A veces muchos sucumben a mucha trampa del pecado y se quedan ahí y la relación se rompe. Pero lo que se rompió en el Edén fue nuestra relación con Dios, y a partir de ahí entró el temor, entró la ansiedad, entró la zozobra. Y al considerar el Padre Nuestro, lo que estamos viendo es que en un sentido le pedimos a Dios que el Edén se restablezca. Señor, tu nombre, tu reino, tu gloria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sé, Señor, que tú eres quien provee. Sé, Señor, que de ti dependo. Señor, dame lo que necesito hoy, sin que yo tenga que, ni trampas, ni mentiras, ni chanchullos, como caracteriza esta sociedad de vergüenza, como decíamos la semana pasada. Muchos tratando de acudir a la trampa, al chanchullo. Eso es incredulidad. El creyente sabe que del Señor viene la provisión todos los días, que su gracia, su misericordia se renueva todos los días. Y le pedimos, Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque sabemos que Él es el único que puede reconciliar. Que Él es el único que nos puede reconciliar con Él. Que puede salvar la distancia entre el cielo y la tierra. Es el único que nos puede dar una esperanza. Es el único que nos reconcilia con Él y es el único que de una manera verdadera nos puede reconciliar con los demás. Con aquellos con los cuales la relación se ha roto, se ha distanciado, se empieza a hacer añicos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? Porque le miramos a Él. Porque queremos seguir su ejemplo, porque acudimos a la cruz. El Padre Nuestro es un cántico de esperanza y de confianza en el Dios Todopoderoso. Y cuando leemos eso, perdónanos nuestras deudas, hay algunas cosas que debemos considerar. En primer lugar, que es una petición que nace del amor. Del amor del Hijo, del que se sabe Hijo, al Padre. Es una petición que nace del amor de aquel Hijo que quiere honrar, que quiere glorificar, dignificar al Padre, que quiere santificar su nombre. Ese es nuestro llamado, es nuestro propósito. Es la petición que dirigimos al Padre porque sabemos cuál ha sido su manifestación de amor para con nosotros. Lo que leíamos en Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Mirad, considerad, meditad en qué clase de amor. Él te amó en la eternidad pasada, te escogió en la eternidad pasada, te miró, te conoció, te amó, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo para ser adoptados hijos suyos, para que nos podamos dirigir a Él, a ese Padre todopoderoso que sabe todas las cosas, que gobierna sobre todas las cosas, como Padre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? Es una petición que dirigimos a Él. Pero esa eternidad, esa gloria, tuvo un precio elevado, elevadísimo. El precio más elevado que podamos considerar, la sangre de su Hijo. La preciosa sangre de su Hijo, el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo para entregarse sustitutivamente, vicariamente, por ti y por mí, por ocupar el lugar que tú y yo debíamos ocupar. El justo por los injustos. Y es en Él en quien encontramos perdón de pecados. Y cuando fallamos, cuando ofendemos al Señor, esto nos duele. Si somos hijos, por causa del conocimiento de Él como Padre, por el amor que nosotros le profesamos, el amor que sentimos hacia Él, cuando metemos la pata, nos duele. No somos indiferentes.
Y si eres indiferente a tu metedura de pata, tienes un problema. Tenemos un problema. ¿Qué hijo aquí es indiferente a la ofensa a su padre aquí terrenal? A mí no me importa lo mismo 8 que 80 si ofendo a mi madre o si en su día ofendí a mi padre. ¿A qué hijo aquí? Pues imagínate, con ese Dios único, el Padre en mayúsculas, que nos amó desde la eternidad, que nos ha dado una esperanza, que en virtud de la encarnación de su Hijo, de la entrega de su Hijo en la cruz, nos ha liberado, nos ha salvado, ha traído perdón para nuestros pecados. Y lo que nos inquieta, importante tener en cuenta, no es la consecuencia del pecado. Sí, podemos, en un sentido, claro, estar preocupados por la consecuencia que nuestro pecado traiga, pero lo que en primer lugar nos inquieta es haberle ofendido a Él. La consecuencia no está por encima de haberle ofendido a Él. Así que es una petición que nace del amor y, en segundo lugar, es una petición que muestra nuestra insolvencia. Muestra tu insolvencia, muestra tu incapacidad, la mía, para saldar la deuda. Tú no puedes cancelar esa deuda. Es que sencillamente no puedes. No tienes un saldo a favor con el que saldar esa deuda. El pecado, escúchame bien, es un atentado, es una afrenta violenta al alto y sublime. Y así debemos verlo. El más mínimo pecado, la más mínima afrenta, la más mínima rebeldía que haya en tu corazón es un atentado de dimensiones tremendas, descomunales al Señor. El menor de los pecados es una traición. Es una traición de descomunales proporciones. El menor de ellos. Y pensar que puedes saldar la deuda es una insensatez, es una locura. Como hijos conocemos nuestra incapacidad para saldar la deuda. Conocemos nuestra bancarrota en ese sentido, que tan solo podemos acudir al Padre en virtud de los méritos del Hijo, quien se entregó en esa cruz para liberarnos del pecado, para, por la fe en Él, ser perdonados. Jesús, quien verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. El Dios encarnado. Tenía que ser verdaderamente hombre para representarnos en esa cruz. Pero tenía que ser verdaderamente Dios para que su sacrificio, el valor de su sacrificio pudiera saldar el valor de la deuda. Considerar todo esto, considerar todas estas verdades, considerar nuestra insolvencia, considerar que dependemos del Señor, nos lleva también a considerar otra cosa que quería meditar con vosotros en esta mañana. Un truco, una trampa que se ha colado en nuestros días, que es el perdonarse a nosotros mismos. Esto es una insensatez. El que diga, yo es que me tengo que perdonar a mí mismo, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? Esto es, hermanos, una absurdez. Esto es una locura. Búscalo en tu Biblia, te anticipo, no lo vas a encontrar. Es una trampa que se ha colado en nuestros días, un truco de la psicología moderna, que lo único que te lleva a hacer es estar enclavado ahí en tu orgullo, pensando que es que todo depende de ti. No me lo puedo perdonar a mí mismo y ahí te quedas. Días, meses, años, amargado, orgulloso. ¿Es que tú estás por encima del Señor? O sea, el Señor te dice, yo perdono. El hermano te dice, yo te perdono. No, es que yo me tengo que perdonar a mí mismo. Y ahí me quedo mirando al ombligo. Eso es orgullo. ¿Es que estás por encima de Dios? El Señor te dice, yo te perdono. Te bendigo con el perdón. El camino es que
Mira hacia la cruz. No te tienes que mirar a ti mismo, tienes que mirar a la cruz. Mira a Jesús. ¿Quién eres tú para...? Yo es que no me puedo perdonar. Si tienes el perdón de Dios, si tienes el perdón del hermano a quien has ofendido, y ahí estamos viendo esa doble dimensión del perdón, ¿verdad? Vertical hacia el Señor, horizontal hacia la persona, ya está. El perdón no es algo que tú tengas, es algo que necesitas y es algo por lo que tienes que pedir. El perdón se pide y el perdón se recibe. No te lo fabricas tú. Tú no fabricas perdón, lo pides y lo recibes. Mira la parábola del hijo pródigo. Una parábola conocida, ¿verdad? Por todos. El menor de los hijos se dirige al padre y le dice: papá, dame la parte de la herencia que me toca. Eso fue un insulto. Es como si le dice: mira, ¿sabes qué? Para mí es como si ya hubieras muerto. Vale, aquí tienes. Coge la puerta, cierra, se va. Y conocemos cómo sigue la historia, ¿no? Malgasta, despilfarra, fiestas, borracheras, prostitutas, y de repente se encuentra ahí en otro país, en otro lugar, en una pocilga, alimentando cerdos. Y su única esperanza parecen ser esas algarrobas que tiene ahí con esos animales. Cuando dice que de repente vuelve en sí, se arrepiente, ¿y qué hace? Corre hacia la casa de su padre para decirle que he pecado contra el cielo y contra ti. Vuelve en sí, pide perdón, y ese padre que lo ve acercarse a lo lejos ya sale a recibirlo. Ya sale a recibirlo y decir: ven aquí que te doy el abrazo. Ven aquí, vamos a hacer fiesta. Ven aquí, vamos a preparar el banquete. Hoy es día de fiesta, es día de celebración. Pero es una parábola que nos muestra que el perdón es algo que se pide, se recibe, que no nos fabricamos nosotros mismos. No es algo que nosotros nos demos. Cuando hemos ofendido al Señor, le pedimos perdón a Él. Cuando hemos ofendido al hermano, le pedimos perdón al hermano. Si le hablo mal a mi mujer, voy a pedir perdón al Señor por haber ofendido a una de sus hijas. Pero le voy a pedir perdón, desde luego, a mi mujer también. Dios quiere perdonarnos. Él es quien nos dice que nos acerquemos a Él con confianza, con esa convicción de que Él perdona nuestros pecados. Quizá piensas que no eres tan mala persona y que no tienes deudas con Dios. Sí las tienes, sí las tenemos. Él es el Creador y tú y yo deberíamos estar honrándole, alabándole, glorificándole. Mira, es tan sencillo como eso. Amarás, sencillo, entendedme, entre comillas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Te pregunto, ¿lo has cumplido? ¿Puedes decir que lo has cumplido desde la cuna hasta el día de hoy? Desde el día que naciste, ¿que has cumplido a rajatabla con ese mandamiento? ¿Que has amado al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, todos los días, todos los momentos de tu vida? No. Ni tú ni yo lo hemos hecho. Estamos en deuda. Siguiendo el hilo de lo que compartíamos la semana pasada, en el momento en que tú crees que ese trabajo, ese ascenso, es algo que tú te has merecido, que te lo has ganado, que te lo has currado, ya le estás robando gloria al Señor. ¿Qué me dices de la ofensa al hermano, de ese pensamiento ruin que ha pasado por tu cabeza respecto al otro? Ya está, has fallado. ¿Qué hay de la deshonra a tu padre, a tu madre, de esa palabra que has dicho malsonante? Que estamos en deuda. O cuando buscamos la paz, la alegría, el gozo en lo creado y no en el Creador, le estamos robando.
Ver todo esto nos ayuda a ver, a considerar nuestra condición y a considerar nuestra necesidad de Él. Y muchos hoy aquí que quizás están perdidos pensando que no hacen las cosas tan mal, que a menos que estés unido, unida a Cristo por la fe, estás en una deuda de descomunales dimensiones que tú no puedes saldar. Es únicamente por la fe. Basta con haber quebrantado su ley, uno de los mandamientos, cualquier día de tu vida, para estar en deuda. Da igual por donde hayas pinchado el globo. Lo has pinchado. Da igual qué mandamiento hayas transgredido. Da igual por dónde te hayas pasado de la raya. El globo está pinchado. Y si no estás en Cristo, la paga del pecado es muerte. Y la pena es ese infierno, lugar de lamento, tormento, por toda la eternidad. ¿Cuál es la solución entonces? El perdón. El perdón. Y el Padre Nuestro expresa esa necesidad de que la misericordia del Señor sea derramada hacia nosotros, porque no hay esperanza en nosotros mismos. Nosotros no podemos saldar la deuda, no podemos solucionar el problema. La solución está única y exclusivamente en que Él nos conceda fe y arrepentimiento. Son don de Dios, es clamar al Señor para que nos dé fe y arrepentimiento, para que podamos acudir a Él reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad, reconociendo la fealdad del pecado y reconociéndole a Él, únicamente a Él, como Señor y Salvador de nuestras vidas. Volviendo al hijo pródigo. Él volvía a la casa de su padre para ofrecerse como jornalero. No hubiera podido saldar la deuda, por más que hubiera trabajado, por más ascensos que quizá hubiese conseguido. No podía saldar la deuda. ¿Cuál era la solución? La misericordia. La misericordia y la gracia. Y ahora quizá dices, bueno, pero yo ya me arrepentí en su día. Yo ya estoy en los caminos del Señor. Yo ya estoy unido a la fe, a Cristo. Yo ya soy parte de la familia, del cuerpo. Yo sé que me espera una gloria eterna. Sí, pero hoy tienes deudas quizá. Y tienes que pedir hoy perdón por tus fallos, por tus errores, por tus deudas. En la conversión pedimos perdón al Señor y sabemos que Él nos da ese perdón de pecados, que Él nos justifica. Somos declarados sin culpa delante de Él. Eso es así. La justicia perfecta del Hijo nos es atribuida a nosotros por medio de la fe, pero en nuestro día a día sabemos que fallamos. Sabes también como yo que tienes deudas. Y debemos pedir perdón por nuestros pecados. En Juan capítulo 13 se nos ilustra a través de una escena que conocemos todos cuando vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos, lo que estamos viendo. Jesús iba a lavar los pies a los suyos y Pedro se levanta y dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro hace de Pedro y dice, Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza, todo, lávame todo. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Claro, había uno ahí que estaba muy sucio. Judas estaba ahí. El que iba a culminar esa traición. El que iba a besar expresando así esa traición
a Jesús estaba allí, Judas estaba allí. No todos estaban lavados. Pero los que estaban limpios necesitaban lavarse los pies. Porque a lo largo del camino los pies se ensucian. Y los pies debían lavarse. Del mismo modo, cuando vienes a Cristo, Él te lava. Estás limpio, enterito. Pero a lo largo del camino los pies se ensucian. Y necesitamos que los pies se laven. ¿Cómo? Pidiendo perdón. No intentes reparar tú mismo tu propia historia. No puedes. Él es quien perdona y Él es quien no te trae a la memoria tus pecados pasados. No te los recuerda, te perdona de verdad. No así como a veces, desgraciadamente, no hacemos nosotros, que es lo que veremos a continuación. La única esperanza que tenemos es su perdón. Mira el Salmo 103, versículo 12. Es precioso. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Celebramos, ¿verdad?, el perdón del Señor. Porque cada uno conoce su historia. Cada uno sabe del lugar del que Él nos sacó. Recordamos el momento en el que Él nos llamó, en el momento en que fuimos asombrados por Él, ¿no? Su gloria nos llama, Él se presenta poderoso a nuestras vidas. El Espíritu irrumpe en nuestro corazón. Celebramos que en nuestras meteduras de pata diarias, o quizá no diarias, encontremos perdón en el Señor. Pero fijaros que hay una segunda parte en la petición. Y os ruego vuestra atención, porque creo que es necesario que el peso de esa petición caiga sobre nosotros en el mejor de los sentidos para que podamos avanzar, para que no estemos atados, para que en un sentido ese lazo que a veces se ha tendido y en el que algunos están ahí atados, se rompa por su gracia, por su misericordia, para que podamos seguir avanzando. Este viernes estábamos orando precisamente. Loida tuvo la carga de orar por el avanzar como iglesia, como cuerpo. Y veíamos distintas aplicaciones, ¿verdad?, de lo que es ser cuerpo. Y veíamos que todo fluye del amor. Y el amor conlleva sacrificio. El amor conlleva ese donarse a los demás. Y la segunda parte es, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quizá alguno hubiera preferido que dejásemos el mensaje aquí. Quedarnos con, Señor, perdona nuestras deudas, y que dejásemos aquí la predicación a las 12:26 y nos vamos para casa. No, pero la realidad es que la petición es, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué hay de perdonar a los demás? Te lo pregunto. Es la pregunta que te tienes que estar haciendo a lo largo de los minutos que tenemos por delante. ¿Qué hay del perdonar a los demás? Porque el perdón, repito, tiene esa doble dimensión, vertical hacia Dios, horizontal hacia los demás. Ahora, antes de seguir, hay una aclaración que entiendo debemos hacer. Porque uno podría leer ese texto, podría leer los versículos que siguen más adelante y podría pensar, entonces, ¿el perdón del Señor está vinculado a lo que yo pueda hacer? ¿Es que en algún sentido aquí se está mostrando una especie de salvación por obras? ¿Que Él me perdonará en tanto que yo perdone a los demás? ¿Que Él me va a perdonar en tanto que yo extienda bondad, que yo sea bueno hacia los demás y les perdone? Porque todos tenemos en mente, ¿no?, ese texto de Efesios 2, versículo 8,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué dice el Señor que si perdonamos las ofensas también nos perdonará nuestro Padre Celestial? En Efesios 2, si seguimos leyendo, vemos que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces cometemos el error de confundir buenas obras como un mérito para ganarnos el cielo, cuando aquí lo que estamos viendo es que esa buena obra es la evidencia de que tú tienes el cielo. Dios nos salva por gracia, nos salva por medio de la fe en Cristo. El perdón no es una buena obra para que tú te ganes el favor de Dios, no te lo puedes ganar. No es un mérito para que tú alcances el cielo, no es esa entrada que tú compras, billete express para tener entrada, no. El perdón da testimonio de que el cielo es tu patria. Escúchame, no te despistes. Tranquilos, escuchad la palabra, no os despistéis. El perdón es una buena obra, fruto de nuestra fe, y que por tanto da testimonio de que el Espíritu ha irrumpido en nuestro corazón, que ha cambiado nuestro corazón de piedra por uno de carne, que nos ha dado esa fe preciosa, esa fe que salva, esa fe que tiene fruto. Porque la conversión verdadera da fruto. Y el perdón es una buena obra, es un acto de fe que evidencia que somos creyentes de verdad. Perdonar no es una obra más, sino una obra creada por Dios en nuestro corazón que evidencia que somos sus hijos. Te lo repito, es una obra creada por Dios que evidencia que somos sus hijos, es decir, apunta directamente a nuestra identidad. Esa identidad que Él nos ha regalado, que no tenías, ahora te sabes hijo, y el perdón es esa buena obra que fluye de ti. Perdonar a quien te ha ofendido no es un mérito, es fruto de la fe que el Señor ha puesto en tu corazón. Y a veces nos sorprende, ¿verdad? A veces uno piensa cómo reaccionaba años atrás y dice, ¿cómo será posible que ahora ante esa traición, esa ofensa, ese insulto, yo sea capaz de perdonar? ¿Cómo es posible? Y el Señor nos sorprende y cuando nos vemos no nos damos el aplauso a nosotros mismos, sino que levantamos la mirada al Señor y decimos gracias por lo que tú has hecho en mi corazón. Porque yo antes no podía extender ese perdón sincero de corazón. Y sabes, cuando lo hacemos estamos reflejando el Evangelio. Cuando perdonamos de verdad, de corazón, no de labios, no de una manera superficial, no esa teoría que uno... No, de corazón, de verdad, sin el ánimo de estar echándoselo en cara al otro cada vez que tenga la ocasión. Ahí está reflejando el Evangelio. Y en el tiempo que tenemos por delante, quisiera compartiros cuestiones prácticas, porque es importante. Porque si no entendemos eso y lo ponemos a la práctica, si no entiendes el perdón, si no ves la maldad, la fealdad, la asquerosidad que hay detrás del rencor y del resentimiento, te harás un nudo. Y en ti no habrá ni gozo ni alegría. Irás andando y vagabundeando, como alma en pena. Cuando el Señor nos ha prometido el gozo, la alegría, la vida en abundancia. Aquel que perdona entiende el Evangelio, refleja el Evangelio. Y aquel que no perdona, aquel que se instala en el resentimiento, en el rencor, el que se guarda el as en la manga, no refleja esa realidad. Y eso, hermanos, amigos que estáis aquí, es muy triste.
Es lamentable. Es lamentable, profusamente lamentable, que alguien que diga ser un hijo o una hija del Señor esté instalado en el rencor, en el resentimiento. Está siendo una triste imagen. No, ni imagen. Iba a decir triste imagen del Evangelio, no. Es que ni una sombra. Quien no puede perdonar no ha entendido nada. No ha entendido ni su pecado, ni ha entendido la grandeza del Señor, ni ha entendido la gracia y la misericordia del Señor. No ha entendido nada. Si sigues guardando enojo, rencor, amargura, estás reteniendo el perdón, y eso es feo. Un entendimiento de la gracia, un verdadero entendimiento de la gracia te lleva a perdonar. Si Dios, y si lo piensas así, si Dios, que es el santo, si Él es el alto y sublime, el digno en mayúsculas, el santo, como decía, ha perdonado nuestra deuda, si nos ha adoptado como hijos amados, si nos ha sentado a la mesa para participar de la comunión, del banquete, si nos ha hecho herederos de todos, coherederos con Cristo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres para no perdonar? Para guardártelas en la manga, para no confesar, para no explicar, para echarle en cara al otro. No has entendido nada. Tu pecado, tu deuda era descomunal, porque habíamos ofendido al Altísimo, al Creador, aquel que merece toda gloria, toda honra. Y ese Dios Padre envía al Hijo en gracia, en misericordia, para que se entregue por nosotros, cuando no lo merecíamos. Y tú no eres capaz de perdonar a quien sea que te haya ofendido, pero ¿quién te crees que eres? Eso nos lleva a considerar, sí o sí, la falta de perspectiva que tenemos a veces. Y aquí, siendo honesto, quiero seguir el hilo que se siguió en el último de los campamentos para jóvenes en cuanto al resentimiento. Y quiero que me acompañéis a la historia, a la parábola también conocida de los dos deudores que encontramos en Mateo 18, y vamos a leer del versículo 23 al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asiendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Falta de perspectiva. El que está ahogando al prójimo
acaba de ser librado de una deuda inmensa, descomunal, incontable. Aquí se hace referencia a 10.000 talentos, una cantidad escandalosamente elevada, una exageración intencionalmente utilizada por el Señor para dar a entender que por más años que hubiese trabajado, no la hubiera podido saldar. No hace falta que le eches la cuenta al equivalente. No la hubiera podido saldar. Y ese hombre, con esa deuda que no puede saldar, se postra delante del rey. Él había sido vendido, su esposa, sus hijos, todos ahí, y le dice: ten paciencia, yo te lo pagaré. No podía hacerlo. No tenía con qué saldar esa deuda. Por más que tan solo hubiese trabajado y ahorrado, trabajar y ahorrar y trabajar y ahorrar, no podía. No podía saldar esa deuda. Se postra delante del rey y el rey es movido a misericordia y le dice: vete, tu deuda está, no me debes nada. Vete con tu mujer, con tus hijos, vete para casa, no me debes nada. Y ese personaje, porque es un personaje, sale de ahí, podemos imaginar cómo sale, corriendo, saltando, dando brincos, y cuando ve el otro, su consiervo, que le debe mucho menos, una cantidad quizá equivalente a un salario de 3-4 meses. Recordemos, a él se le había perdonado lo que no hubiese podido pagar. Y se encuentra uno que le debe el salario de 3 o 4. ¿Qué es lo que ocurre? Su corazón empieza a agitarse, se empieza a poner nervioso y empieza a correr hacia el deudor. Lo coge por el pecho y le dice: ¡paga! Y los consiervos de ese hombre se entristecen. Los consiervos de ese personaje, cuando ven cuál está siendo su actitud, se entristecen. Y comprendo y podemos comprender por qué se entristecen. Como también puedo entender la indignación del rey cuando ve que aquel personaje, a quien se le había perdonado tanto, no es capaz de perdonar a su consiervo. Entiendo y entendemos la tristeza, entiendo y entendemos la indignación. ¿Por qué? Porque vemos la mezquindad. Este personaje, ese tipo que se le ha perdonado todo y no es capaz de perdonar al otro, que retiene, que está en el rencor, en el resentimiento, está siendo un mezquino, está siendo un canalla, un ruin. Es un canalla y es un ruin. Es un incapaz, es un miserable. Es un incapaz de extender misericordia y generosidad cuando él ha sido beneficiario de toda misericordia. ¿Cómo puede ser que se comporte así? No ha entendido nada. No ha entendido la gracia, no ha entendido la misericordia. Le falta perspectiva. Cuando uno se ve tan favorecido, entiende la gracia, es movido en agradecimiento a responder con bondad a la bondad que él ha recibido. Yo he recibido de parte del Señor bondad y quiero responder con bondad a los demás. Pero este personaje está alegre por la deuda que le ha sido saldada, pero no conecta con nadie. Es incapaz de mirar hacia arriba y responder con gozo, con alegría, con agradecimiento al Señor que le ha perdonado todo. Ignora su propia historia, es un ensimismado, solo se mira a sí mismo, solo está pendiente de sí mismo, solo su agenda, solo su interés, en sí, es su yo. No ha entendido nada, ha olvidado su historia y no le apetece perdonar, no disfruta de perdonar. Para él el perdonar no es una bendición porque no lo ha entendido, no lo ha gustado. Negar el perdón es una contradicción absoluta, es una negación del Evangelio. Sí, y quiero ser muy claro, desde un punto de vista pastoral, por supuesto, en amor a la iglesia, en amor a ti.
Si no estás perdonando, si estás instalado en el rencor, si hay algo que tienes contra otro y no se lo dices, si no estás perdonando, déjame que te diga, por amor a ti, en el nombre del Señor, estás negando el Evangelio. Estás negando el Evangelio. Y como alguien dijo, tu falta de perdón es un vómito de sangre al vestido de la novia. ¿Te ha quedado claro así? Lo que sea con quien sea, si estás reteniendo el perdón, si estás en el rencor, lo tuyo es un vómito. Perdonadme que utilice esas expresiones, pero es que es una negación del Evangelio, es escupirle al Evangelio. Y Dios puede castigar la ingratitud, ya sea con el infierno, porque no te hayas arrepentido, pero también puede castigar tu ingratitud entregándote a esos verdugos. ¿Qué verdugos? Tormentos que quizá hay en tu alma. El estrés, ansiedad, desaliento, tristeza, tormento, soledad. El ir vagando, como decíamos antes, como diríamos, ¿no? Alma en pena. Como si de repente dejásemos de experimentar el consuelo del Señor, el refrigerio que hay en Él, el gozo que hay en Él. ¿Por qué? Porque por tu falta de perdón el Espíritu se entristece. Entristeces al Espíritu Santo con tu falta de perdón. Esta parábola viene después de que Pedro le preguntara a Jesús, entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 70 veces 7? Esto no es para que echemos la cuenta y pongamos un límite. Lo que viene a decir, no, dice hasta 7 y Jesús le dice hasta 70 veces 7. Es un sin límites. Tienes que perdonar. Todos somos acreedores, todos aquí podemos pensar en alguna situación, algo que pensemos que se nos debe. Y aquí hay muchas historias reunidas. Puede que alguien te haya criticado de forma injusta. Puede que alguien te haya herido el honor, que haya faltado a tu nombre, que se haya sentado a la mesa con otro, quizá a criticarte, que te haya desprestigiado. Quizá el problema se remonta mucho más atrás, que aún lo arrastras. Piensas en tu niñez, piensas en esas atenciones que quizá te negaron o que no te dieron cuando eras chico o chica. Quizá piensas en esos abrazos que no te dieron y acumulas deudas. Quizá dices, es que me falta un bien hecho de parte de mis padres, un reconocimiento cuando lo hice bien. Y ahí uno va acumulando deuda. Padres que quizá han sido heridos por la rebeldía, la soberbia de sus hijos. Padres que han tenido que soportar una salida de tono irrespetuosa, bronca del hijo, de la hija. Personas que quizá han experimentado la traición en medio del matrimonio, una infidelidad en cualquiera de sus formas, ya sea que el marido o la mujer haya ido a los brazos del otro, de la otra, una infidelidad emocional. Personas que han sufrido engaño, estafas, en cualquiera de sus formas. Presiones en el instituto, presiones en el trabajo. Hay personas que quizá han sido abusadas física, sexualmente. Hay heridas muy profundas, muy profundas.
Y a menos que nuestro corazón esté bien enfocado, a menos que tengamos el Evangelio bien presente todos los días en nuestro corazón, corremos el riesgo de desenfocarnos. Corremos el riesgo de desenfocarnos al punto de ser como ese canalla, ese miserable, ese ruin, ese desagradecido, ese ensimismado, ese tipo que olvidó su historia que se nos presenta en la parábola de Mateo 18. Quizá algunos de aquí están anclados en el resentimiento y quizá están agarrando del cuello o del pecho a su deudor. Quizá hay los más impulsivos, un espíritu más agresivo y se toman ese ojo por ojo, diente por diente que ya estuvimos considerando hace unos meses. Y al golpe responden con golpe, al insulto con insulto, a la traición con traición y se la devuelven. No se lo piensan dos veces. Pero no es la única forma de coger del cuello o de agarrar del pecho. Hay quizá otros que no contraatacan devolviendo el golpe, pero lo hacen de una forma, yo te diría que quizá de una manera más dañina. Retiran el amor. Niegan la palabra. Niegan el trato al otro. Establecen una distancia. Ahí te quedas. Ni te miro, ni te hablo. Y si lo hago, lo más mínimo, pasaré de ti. Eso es una forma de agarrar del cuello. Hay otros que se victimizan. ¿Cómo lo hacen? Lamiéndose las heridas. Cada vez que tienen la ocasión de hacerle ver a aquel que le ha ofendido que mira que me sigo lamiendo la herida para que te sientas mal. Le están recordando al otro la herida. Le están recordando al otro, a la otra, que falló, que no acertó, que metió la pata. Es otra forma de agarrar del pecho. Te preguntaría, ¿cuál te representa? Quizás son varias, ¿no?, las situaciones que se te están presentando ahora en la cabeza. Personas que te están viniendo a la mente. Hacer esto es un suicidio. Si te quedas ahí, te estás haciendo daño. Si te quedas en el rencor y el resentimiento, te estás haciendo mucho daño. Te lo estás haciendo a ti y lo estás haciendo a los demás. Tu rencor, tu resentimiento es pecado. Y somos cuerpo. Imagínate que Claudio tiene algo contra mí. Si no hay perdón, esa rencilla no queda únicamente entre nosotros. Se extiende, daña, porque somos cuerpo. El Señor Jesús nos enseñó a orar, perdónanos. Porque su mirada es hacia el reino, hacia el pueblo, la familia. Quien guarda rencor se envenena. En ese envenenamiento el alma se ensucia y apesta. Permitidme que lo diga así. El resentimiento es el odio eructando. Todo el malestar, todo el dolor, todo el daño, otra vez, y otra vez, y otra vez. Como ese tipo de comida que a veces se come y después, pasadas las horas, aún hay ese reflujo y está subiendo. Es molesto.
Permíteme que lo explique así. El sabor vuelve. Se vuelve a vivir la situación. ¿Verdad que es desagradable? Algunos me miráis con cara o ponéis cara. Sí, es desagradable. Porque tu resentimiento es un envenenamiento que apesta, que huele mal. Mira, para que te examines. Cuando piensas en la persona que te ha herido, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Estás tranquilo? ¿Estás en paz? ¿Te pones furioso? ¿Te enojas? ¿Te enfada? ¿Qué sentimiento hay en tu corazón cuando piensas en esa persona? ¿Hay en ti el deseo de que esa persona pague? Que pague. Bueno, quizá no al punto de que le parta un rayo, pero, oye, que se entere. ¿Te molesta que esa persona prospere? ¿Que le vaya bien? ¿Te descubres diciéndole a otro la forma en que esa persona te ha dañado? ¿Cómo te ha perjudicado? ¿Tienes dificultad para orar por ella? ¿Para que la bendición del Señor esté en esa persona? ¿Tienes dificultad para saludar? ¿Tienes dificultad para entablar una conversación con esa persona? ¿Tienes dificultad para sentarte a la mesa con esa persona? ¿Tienes dificultades para hacer cosas juntos con esa persona? Si las tienes, tienes un problema. Se llama rencor, se llama resentimiento, se llama falta de perdón. Es una locura. Si estás en el rencor, has olvidado tu historia. Has perdido el asombro. No estás siendo consciente de la gracia que se te ha dado. Si estás resentido, mírate como ese tipo agarrando al otro del pecho, del cuello, y considera los demás consiervos que estaban mirando la escena. ¿Qué dirían aquellos que te estén mirando? ¿Cómo no perdonas? ¿Cómo estás instalado en el rencor? Pensarían, ha olvidado su historia. Se ha olvidado de la bondad del Rey. Se ha olvidado de la gracia y la misericordia que se extendió para saldar una deuda de incalculable valor. Y el mandato, el llamado del Señor es a perdonar. Si somos discípulos, si queremos seguir sus pisadas, si Él es nuestro ejemplo, solo cabe perdonar. Perdona. Perdonemos. Darse en amor al otro, sacrificarse por el bien del otro, así como hizo Jesús por su iglesia, por ti, por mí. En Colosenses 3, versículos 12 al 14 leemos: vestíos pues como escogidos de Dios. Vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Igual que Cristo te perdonó, perdona tú también. Lo que sea que tengas contra el marido, la mujer, el hijo, el padre, la madre, el vecino, el compañero de trabajo, el hermano en la iglesia, donde sea, perdona. Perdona al otro como Cristo te perdonó a ti. De lo contrario, insisto y repito, estás negando el Evangelio. Estás olvidando tu historia. Perdonar es liberar a alguien de su deuda. Claro, a veces podemos decir, sí, claro, yo puedo. ¿Qué es? ¿Hacer un olvido total y absoluto? Bueno, oye, no tenemos amnesia. La cuestión es que esta situación en concreto no se la echamos en cara al otro, para usarlo en su contra cuando nos venga en gana, cuando la situación lo permita, cuando todo viento sople a favor, para entonces ahí, cuando sea el momento propicio, echárselo en cara. Perdonar es liberar de una deuda. Perdonar es hacerlo de corazón, no de labios.
Muchos aquí se sabrían la teoría. Sí, tengo que perdonar y perdono. Sí, pero el corazón está envenenado. Y si me lo permitís, hay ese reflujo que echa peste. Porque hay un envenenamiento dentro. No es un perdón de corazón. Perdonar es un acto de fe. En un sentido es un acto de fe. Es esa buena obra que el Señor ha preparado para que andemos en ella, para que sea una realidad, para que evidencie lo que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor nos dice, perdona, como tú has sido perdonado por el Padre. El Hijo se entregó para reconciliarnos con el Padre. Y nosotros en nuestros días debiéramos ejemplificar en nuestras relaciones esa reconciliación también. Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Esteban estaba siendo apedreado y también dijo, perdónalos porque no saben lo que se hacen. El Padre Nuestro describe una realidad, describe una evidencia. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. El Hijo de Dios, el que ha entendido, el que sabe cuál es la historia, que recuerda cuál es su historia, perdona. El que ha entendido la gracia, el que ha entendido, el que sabe de qué va la película, que ha visto la película y la ha entendido, perdona. El que no se ha enterado. No se ha enterado. Perdona y disfruta del perdón. Perdona y disfruta del perdón. Es una bendición, es algo que solo se experimenta, claro, de una manera plena los hijos del Señor, cuando uno puede decir, claro, te perdono, sin rencor. No quita que debamos quizá trabajar por esa situación que se ha dado, porque quizá esa situación ha evidenciado cosas en el corazón que, oye, se tienen que trabajar. Pero mi perdón lo tienes, claro, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Será que no ha pasado en ocasiones, verdad? Algún hermano que nos ha herido y esa herida ha puesto de manifiesto una rebeldía, una soberbia, un orgullo que había y uno va y le dice, mira, oye, es que tu rebeldía ahí, claro, yo te perdono, seguiremos trabajando con eso, no miro hacia otro lado. Porque para tu bendición, tu crecimiento, tu madurez, hay que seguir avanzando, que el Señor nos guíe adelante. Pero mi perdón, claro que lo tienes. ¿Quién soy yo para no perdonar? Espero que si estás aquí, si hay situaciones concretas que te han venido a la mente, que dices, yo esto lo tengo clavado, que pienso en esa persona y no. Me doy cuenta que no he perdonado. Que el Señor te traiga una convicción, una fuerte convicción de pecado en ese sentido, de que con ese rencor, ese resentimiento no vas a ningún lugar, te estás haciendo la trampa. Estás negando la obra que Él hizo. Que puedas venir en arrepentimiento y que puedas, oye, como decíamos, recordando tu historia, decir, perdono. Señor, tú me perdonaste, la deuda que yo tenía era inmensa, no la podía saldar. Y tú me perdonaste, ¿cómo no voy a perdonar? Haz ese ejercicio. Y quizás estás aquí sin Cristo. La deuda que tienes es inasumible. No tiene comparación ni con la hipoteca, ni con el cúmulo de deudas. Nada. Si estás aquí sin Cristo, tu deuda es inmensa. No la puedes pagar. Eres un insolvente. Ya está. La declaración es de insolvencia, de incapacidad, bancarrota. ¿Y qué hago? Clamar a Él. Que Él conceda arrepentimiento y fe.
y que con esa fe sabemos que en Él hay perdón. Amén.